Ahí estamos grabando. Em, bueno, les doy la bienvenida, les vuelvo a agradecer el que hayan tenido la disposición a cambiar la hora, ¿ya? Sobre todo un viernes que ya como que uno está con las pilas bastante bajas. Les agradezco mucho la disposición, la generosidad, ¿ya? Nosotros tenemos, bueno, estábamos en esta revisión eh, de de un poco cómo se ha ido dando la temática, eh, la temática de la ética o la moral en nuestro país, ¿no? Esta es una lectura que estábamos haciendo em, desde un autor que les pasamos el texto, que se llamaba Mauricio Correa Casanova, ¿ya? Él distingue, me parece que tres momentos, digamos, o tres grandes como periodos de la ética, ¿no? Bueno, parte con el quiebre moral, que nosotros tenía que ver un poco con lo que pasó en Chile a partir del golpe de Estado y la dictadura cívico-militar que digamos, que duró hasta los años 90, ¿ya? Luego tenemos justamente en el periodo de los 90 a los 2000, lo que él llama el destape moral, ¿no? Donde van a aparecer estos famosos temas valóricos y se va a hablar un poco de un exceso de libertad personal, ¿ya? Una especie de debilitamiento de las instituciones tradicionales, y va a aparecer esta idea de los temas valóricos, ¿ya? El aborto, el divorcio, ¿no? Hay varios ahí temas que empiezan a ser objeto de debate público. El tercer periodo sería la agenda valórica, que lo periodiza más o menos en la década que va del 2000 al 2011. ¿Ya? Aquí aparece esta expresión que Mauricio Casanova dice muy chilena, que, o sea, que no tiene en ninguna otra parte se ocupa, que es la idea de agenda valórica. ¿Ya? Y, y si bien en el periodo anterior eh, había una marcada, digamos, presencia de sectores conservadores y tradicionales en el debate público sobre estos llamados temas valóricos, acá ya empieza de alguna manera a darse vuelta la tortilla, si usted quiere ponerlo de esta forma, y empiezan a surgir una serie de hitos como la ley del matrimonio civil, la anticoncepción de emergencia, el acuerdo de unión civil, que dan cuenta de ya un cambio cultural que está instalado y además un giro hacia visiones más progresistas en ese tema y un debilitamiento evidente de las instituciones y de las posiciones asociadas a ciertos valores tradicionales, cristianos, etcétera, que el cristianismo había sido en el fondo como el gran, digamos, la gran perspectiva dominante en los temas ético-morales en Chile. Del 2011 al 2019 se habla de este periodo de la agenda ética, ¿no? Donde está muy marcado por los fenómenos de corrupción, ¿ya? O sea, los escándalos de corrupción en el Estado, los escándalos de corrupción en la relación entre los partidos políticos y digamos, el financiamiento irregular de los partidos políticos, los fenómenos de la colusión. Aquí hay una serie de elementos que se van a acumular desde el 2011 al 2019 en un clima también de malestar y un ciclo de protesta más o menos ininterrumpido, ¿ya? Es decir, esto ya no, estos fenómenos no van a ser simplemente para la nota periodística o para el comentario del matinal, sino que en el fondo se empiezan a transformar en una cuestión que a las y los ciudadanos les empieza a molestar. Además tenemos, digamos, la aparición con fuerza de las redes sociales digamos, como un espacio en el que se realizan denuncias, en que se discute, ¿ya? En que se coordinan también protestas, etcétera. Entonces, todos estos fenómenos van a tener, digamos, van a ir acumulándose, em, sin que realmente las instituciones puedan dar cuenta de el proceso que se está viviendo de una forma, digamos, adecuada, ¿ya? Este periodo, señalábamos en la clase pasada, está marcado em, por una caída,
¿ya? De todas las instituciones claves de la sociedad que de alguna manera son, que eran las encargadas, por así decirlo, de construir confianza en la sociedad, desde, bueno, hablar carabineros, el poder judicial, la política en el último lugar, pero también, pero también, digamos, hay que añadir a esta sopa em, lo que pasa con la Iglesia Católica, y si uno ve, digamos, cómo ve la sociedad chilena durante el periodo que va hasta el estallido social, ve cómo sistemáticamente todas las instituciones que en algún momento gozaron con la confianza, que eran unas instituciones estables, que hacían, como decía Lagos, que el país, las instituciones funcionen, qué sé yo, todo este imaginario que somos un país serio, casi europeo, se empiezan a caer una tras otra, digamos, y empieza, digamos, este malestar social a crecer de una forma bastante, digamos, pronunciada, teniendo evidentemente su punto de ebullición en el 18 de octubre del 2019. Y hasta aquí hemos llegado, no alcanzamos a comentar esto. Entonces, a mí me gustaría, digamos, preguntarles de partida qué lectura hacen eso de ustedes, pues, digamos, pensando también en lo que está ocurriendo ahora, ¿no? El tercer retiro, ya la caída del desplome del gobierno de Piñera, ¿no? El Tribunal Constitucional que le da espalda al presidente, por otra parte, figuras que justamente se cuelgan de la revuelta social o el estallido social digamos, para hablar en nombre del pueblo, no sé, pienso en Pamela Giles, pienso en también otros que, digamos, han hecho, digamos, de su bandera de lucha un poco las reivindicaciones que surgieron acá. ¿Cómo leen ustedes, cómo lo vivieron, cómo leen ustedes lo que fue el estallido, qué estalló, ¿ya? Y cómo lo conectan con nuestro presente? Así que les dejo abierta la invitación a opinar, para que reflexionemos sobre esto. Profe, Lo yo quería escucho, comentar algo. Matías, sí. Cuando explicaba esto, me hace acordar cuando esta, entre comillas, izquierda del Frente Amplio planteó una propuesta de eliminar, así como, sí, claro, eliminar Carabineros de Chile y cambiarla por otra institución. Pero cambia con la misma lógica de la misma lógica de institución como opresiva. Entonces, claro, quería comentarlo por la falsa izquierda que se ve en este contexto de coyuntura igual, po. Ahora con la familia de Chile, por ejemplo, con este reality de partidos, por ejemplo, tenemos a mucha gente de la farándula aquí en la carrera presidencial igual. Claro. No sé si va por esa lógica también, pero quería comentar eso. ¿Y por qué crees tú que digamos, estas figuras, cuál es la gracia que tienen estas figuras que conectan un poco o sea, porque por algo están ahí, digamos, ¿con qué conectan, no? ¿Por dónde enganchan, digamos? Porque uno puede decir, sí, está toda la institucionalidad un poco en crisis, pero ¿por dónde enganchan con la gente? Porque parece que la gente no estaba creyendo en nadie, digamos. No creían mucho ni en los políticos, ni en los jueces, etcétera. Entonces, ¿por qué crees tú porque se habla mucho del fenómeno del populismo, por eso te lo pregunto, ¿no? Si tú ves, ¿cómo interpretas eso? Claro, el quiebre de la creencia a los partidos, claro, está en evidencia. Eso concuerdo, pero el vínculo que puede tener el Frente Amplio, o insisto, la de, entre comillas, la izquierda, eh, quiero yo, la estrategia que está usando es la manera de gente de farándula. Por eso Pamela Giles es una persona que tiene muchas posibilidades de ser presidenta. Entre Jadwe y Pamela Giles hay una competencia muy por la carrera igual, po, presidencial. Entonces, creo yo que es por esta parte de, no sé por qué hay gente que estuvo en la televisión. El Frente Amplio pudo hacer esa.
Por eso el Lavín igual trató de hacerlo, pero el Lavín la cosa es que tiene un pasado diferente, que es Claro, político. Y Clay estuvo en Chicago Boys y todo eso. Pamela Giles no, po. No antes no era político. Entonces era farandulera. Entonces tenía mucho más popular y tal vez en ese juego de, de discusión era mucho más directa, en la cual no sé, por algo está en la política también, po. Como una gran estrategia para salir como presidente. No sé. Por ese lado lo veo yo, profe. me parece muy bien. Fíjate que ayer veía un programa donde la entrevistaban justamente y ella, ya que estamos en la clase de ética, ¿no? Ella justamente decía que su personaje, la abuela, era muy ético, ¿no? Eh, y me parece interesante aquí porque ella opone esta especie como de idea de escuchar a las masas, a los nietitos, como un poco, lo dice ella un poco condescendientemente, eh, lo llama eso ética, ¿no? Una ética. Pero es, digamos, es bien curioso, digamos, que cada cierto tiempo reaparezca esta cosa de hablar de la ética, ¿no? Y que personajes como Pamela Gill u otros empiecen a decir, yo soy ético y los otros no. Los otros son corruptos, son vendidos, son, no sé, eh, digamos, tipos que están velando por sus intereses propios, digamos, y no, y no escuchan a la gente, no escuchan al pueblo. Eh, a ver, yo les voy a proponer una lectura, ¿no? Esto todavía es historia que se está escribiendo y probablemente se va a escribir mucho tiempo más porque lo que pasó en el estallido social o en la revuelta o en la rebelión ha tenido muchos nombres. El fenómeno que ocurrió el 18 de octubre del 2019, digamos, sí, va a seguir interpretándose y de alguna manera las consecuencias de eso se mantienen, ¿no? Mucha gente pensó que la pandemia iba a cortar, iba, por así decir, producir un antes y un después, y que toda esa energía se iba a disipar producto que íbamos a estar encerrados y qué sé yo. Y aparentemente no es así. Los fenómenos por otras vías, que no son las vías de estar en la calle, qué sé yo, porque eso, digamos, es un poco, digamos, eso efectivamente disminuyó, pero los efectos del 18 de octubre se han mantenido, ¿no? Y han conectado con otros fenómenos, con la Asamblea Constituyente, con el tema de estos golpes que han recibido el sistema de FP, etcétera. Cuando hacemos lectura, cuando llamamos una lectura más bien desde la ética de estos fenómenos, tenemos que un poco reparar en qué estamos llamando fenómenos éticos y no son fenómenos puramente económicos, puramente políticos. Eh, y gran parte del carácter ético que vemos en estos fenómenos tiene que ver con el lenguaje que se ocupa, ¿no? Eh, Aparece en la superficie, o sea, sin necesidad de ser una gran socióloga, un periodista muy agudo, que se aparece en la superficie un sentimiento de indignación y rabia que estaba evidentemente conectado con un malestar con las instituciones y sobre todo con una crisis de legitimidad y representación, sobre todo del sistema político. Entonces empiezan a aparecer una serie de palabras que dan cuenta de que esto no se está leyendo simplemente como un enfrentamiento político de clases, sino que se reivindican ciertos valores. Por ejemplo, la palabra dignidad, omnipresente en toda esta discusión, ¿no? Es una palabra que tiene una raigambre en la filosofía y además es una palabra que de alguna manera eh, remite o hace una reminiscencia de ciertas tradiciones bien particulares de la ética, ¿no? Em, Yo diría que lo primero que aparece en la superficie, entonces, este sentimiento de indignación y rabia, eh, que tiene que ver con los agravios de la élite, ¿no? La élite aparece como un grupo desconectado de la sociedad, ¿ya? Dotado de privilegios, ¿ya? Eh, Privilegios que se mantienen no por mérito,
¿ya? Sino pues, simplemente porque se pertenece a un determinado grupo, porque se estudió en un determinado colegio, porque se pertenece a un determinado partido, etc. El concepto de privilegio significa la idea de que uno se exceptúa de la ley, ¿ya? Ley privada en realidad significa privilegio, privatus lex, de ahí se compuso, se compuso esa palabra de esas cosas, es casi una ley que vale para uno, cuando en general el concepto de ley es la idea de que la ley es igual para todos, ¿no? La idea de privilegio es que hay una ley que favorece a un determinado particular o un grupo particular, etc. Eh, bueno, acuérdense ustedes, no sé, la Cecilia Morel hablando, me parece que vamos a tener que ceder nuestros privilegios, ¿no? O sea, que saben que tienen, o sea, es súper sintomático que ellos mismos se reconocen como un grupo que tiene, digamos, un acceso a redes de influencia, a poder, a bienes económicos de los cuales están marginados la gran mayoría de las y los chilenos, ¿no? Entonces, bueno, esto conecta evidentemente con todos los fenómenos de corrupción, de gestión abusiva, que eran parte un poco del periodo anterior, de la agenda valórica, pero que se intentaron resolver básicamente la idea de la reforma cosmética, ¿ya? De las instituciones. Entonces se elaboran códigos de ética, protocolos, cursos de ética, es decir, vamos a, vamos a institucionalizar la ética, pero esa institucionalización en realidad nunca, lo que finalmente la gente terminó, digamos, entendiendo, pensando que esa maquillaje ético nunca afectó al corazón de las instituciones, porque el corazón de la institución está cooptado, está atrapado por unas élites que, eh, que digamos que no estaban dispuestas a generar los cambios de verdad, porque eso significaría justamente perder poder. Eh, pero más allá de un tema de poder también, cuando uno hace una reflexión ética de esto que pasa, aparece inmediatamente una cuestión que tiene que ver ya no con cosas tan materiales o tan digamos, palpables como el poder, sino una falta de reconocimiento moral en las élites, ¿no? Es decir, las élites no reconocen las necesidades, los valores, las perspectivas de otros grupos en la sociedad. Creen que su perspectiva es la que, digamos, es casi sinónimo de la realidad, que interpreta a todo el mundo y además que eh, la, los que en realidad pueden definir lo que es valioso, lo que es importante, etcétera, son justamente estos grupos, digamos, que están en el poder y que se interpretan, digamos, hijo, estoy en clase. Entonces, la, mm, entonces esta idea del reconocimiento tiene mucho que ver con, por lo menos como yo veo estos asuntos, tiene que ver mucho con una cosa que no basta simplemente con repartir más bonos, que hacer más leyes que obliguen a tal o cual a pagar impuestos, sino era algo en el fondo, un cierto sentimiento de humillación, de menosprecio de gran parte de la población por parte de quienes tienen más y que tienen acceso digamos, a ciertos, digamos, lugares de poder. Em, Esto evidentemente tiene una cara material, ¿no? Porque una cuestión simbólica tiene una cara material que es la idea de que existe, digamos que ha habido, que de alguna manera el costo y la calidad de vida para las y los chilenos subió demasiado, ¿ya? Ahí también hay digamos, un rol muy importante de la deuda, y esto combinado justamente con esta falta de reconocimiento, digamos, y con todos los fenómenos, genera una profunda sensación de desigualdad económica, de poder, pero también empezaron a aparecer otras desigualdades, ¿no? En nuestra sociedad que empezaron a ser denunciadas como las desigualdades de género, las desigualdades culturales que tienen que ver con la pertenencia a ciertas etnias o grupos, digamos, originarios, ¿ya? Y se pasó de la discusión económica, ¿ya? Que generalmente estaba en torno a la idea del modelo y cómo generar leyes para la desigualdad, y se pasó a la crítica profunda del sistema, ¿ya?
pero como una forma de vida completa. Es decir, aquí, y por eso hablo ahí del ethos neoliberal, porque en el fondo esta sociedad no es simplemente un sistema económico, sino que aquí hay un sistema, una forma de entender la cultura, un tipo de individuo particular que se genera, un tipo de subjetividad particular que se genera desde el golpe militar en adelante, y a través también de los gobiernos de la antigua exconcertación, ex nueva mayoría, etcétera, ¿ya? Es decir, ese corazón neoliberal eh, no se tocó, ¿ya? Y que estaba en la Constitución, ciertamente estaba en la forma de entender la economía, pero también se había metido en el fondo como una forma de vida, como una serie de prácticas, como una manera de autointerpretarnos, ¿ya? Entonces, ahí aparece, por ejemplo, con fuerza hasta que valga la pena vivir, ¿no? Es decir, o hasta que la dignidad se haga costumbre, ¿ya? Esto quiere decir en el fondo que esta lógica de una, de una competencia, de una mercantilización de la sociedad, de la instalación de, digamos, de una forma de quién es visible en esta sociedad es porque tiene poder y dinero, y si no se tiene poder y dinero, no te ven, no te escuchan, no te consideran, etcétera, no te atienden, fue de alguna manera instalándose, de una manera muy, muy potente. Entonces, la, la vía, creo yo, con que se abre que se abre con el 18 de octubre, no se abre desde una discusión, de alguna manera, a través de columnas muy pensadas, muy argumentadas, muy racionales, sino que se abre en el fondo desde los afectos. Y eso es una cuestión bien interesante. Aparece con fuerza el rol de las emociones en la política y también la disputa de lo emocional frente a lo racional que se había convertido, digamos, en el discurso tecnocrático, por una parte, de esta idea en el fondo de que todas las cuestiones son económicas y que se resuelven con medidas económicas de tipo, y en todo en un lenguaje muy, digamos, economicista y de alguna manera un poco matematizante, etcétera, pero también con la idea de, de, de esta, digamos, gente ilustrada, culta, académica, un poco a lo Carlos Peña, ¿no? Que desde su púlpito o foro, digamos, de intelectual, va de alguna manera diciendo, no, ustedes son un grupo, digamos, o esta gente que está protestando es un grupo de personas que ha sido engañada, que no tienen ni idea, etcétera. Eh, Frente a eso, frente a esa razón que aparece como una razón que está en un grupo de personas, que tiene que ver con personas que no son, por así decirlo, las que justamente la están pasando más mal, etcétera, aparece el afecto como una forma de contestar eso, ¿no? Aparece la emocionalidad, la indignación, la rabia, bueno, también la alegría, un poco también el desmadre, los excesos, ¿no? Aparece como, en primer lugar aparece eso, ¿no? ¿No? Y por eso cuando se empezó a analizar este fenómeno, intentaban mirar buscando dónde está el representante, dónde está la voz cantante, dónde está el tipo que sale a argumentar, dónde está el programa, ¿no? Puros temas que tienen que ver un poco cómo se entiende la política a la manera clásica, siendo este fenómeno un fenómeno donde hay digamos, otra clave que tiene que ver con la emocionalidad, como digo, con lo afectivo, con el afecto, con todo ese, digamos, con todos esos elementos. Entonces, yo diría que justamente este enfrentamiento de una suerte de sentir más o menos extendido frente a unas instituciones cuya racionalidad no es capaz de leer estos afectos, deja un poco, digamos, fuera de juego a la mayoría de las instituciones, los partidos políticos, evidentemente, y digamos, toda la institucionalidad queda un poco, digamos, en entredicho frente a este fenómeno, eh, que, como digo,
no es solamente el cuestionamiento de un modelo neoliberal, que en el fondo que consiste en una política pública focalizada, mercantilista, tecnocrática, etcétera, sino es a toda una forma de vida que, que se ha impuesto en nuestra sociedad, se ha impuesto ya sea por la vía del consumo o ya sea por la vía de las políticas públicas o las políticas educacionales, se ha impuesto, digamos, este etos neoliberal, pero que sin embargo la promesa que contenía, básicamente de que el consumo efectivamente iba a ser democrático, que todos íbamos a poder tener más o menos las cosas que nos promete la televisión, eso nunca ocurrió y que en ese, digamos, en ese proceso las desigualdades fueron aumentando hasta una forma muy, digamos, que tensionaba mucho. Ahora, esta discusión, cuando dicen no lo vieron venir, etcétera, no era una, no era una discusión nueva. En el año 97, 1997, eh, dentro de lo que en ese momento era la coalición gobernante, que era la concertación, se dio una discusión que se llamó la discusión entre los autoflagelantes y los autocomplacientes, ¿no? Si los autoflagelantes eran quienes estaban de alguna manera señalando de que no bastaba con que la concertación simplemente administrara un modelo económico, un modelo constitucional, haciéndole evidentemente reformas dado el caso de que ya no se estaba en una tiranía autocrática como la que impuso Pinochet, pero que no bastaba con simplemente administrar ese conjunto de reglas y de dispositivos que generó la dictadura, sino que había que hacer, digamos, un cambio radical, ¿ya? Y los autoflagelantes, por supuesto, eran mucho más críticos con lo que había hecho la concertación, y los autocomplacientes señalaban de que en realidad estaban en la senda correcta, de que incluso muchas cosas que se habían instalado durante la dictadura cívico-militar, en particular el modelo económico, era un modelo exitoso, etc. En esta discusión participaron gente como Tironi, como Garretón, como Tomás Mulián, ¿no? Por ahí alguien mencionó el libro eh, de Mulián, ¿cómo se llama? Chile Actual, ¿ya? Anatomía de un mito, ese evidentemente pertenece a esa época, ¿ya? Y ya en el año 1998 sale un informe del PNUD, ¿ya? Que habla de un malestar difuso, ¿ya? Este trabajo lo coordinó un sociólogo muy bueno que se llama Norbert Lechner, ¿ya? Y cuando hablan de este malestar difuso señalan que, digamos, que este etos de valores va produciendo de una manera muy profunda una desconfianza, ¿ya? Es decir, el neoliberalismo, al ser un individualismo radical basado en la competencia, genera una suerte de desconfianza crónica en la sociedad que afecta evidentemente las relaciones personales, pero que también se extrapola a los sistemas políticos, ¿ya? Eh, y que de alguna manera va profundizando, señalando de que los sistemas, ¿ya? Los sistemas de salud, de educación, de trabajo, de transporte, no dan seguridades y que la única seguridad es la que se puede proveer el individuo por sus propias uñas, ¿ya? Un poco, que es un poco lo que estaba también en debate en estos tiempos pandémicos, la idea en el fondo de que cada uno se rasque como puede, digamos, y que salga como pueda, y que, digamos, las instituciones políticas digamos, no tienen un rol muy preponderante, ¿no? Entonces, digamos, este tema de la, del, de la desconfianza, de la falta de seguridades, de la desprotección, se fue de alguna manera instalando de manera muy fuerte, digamos, desde ya casi los principios de la... Lucas, por favor, hable más despacio, hijo. Em, la, mm, Fíjense que el año 2005, me parece, se habló de la cuestión del sueldo ético. ¿Ya? Como ven, la palabra ética aparece de vez en cuando para señalar en el fondo como algo, digamos, una reivindicación general para nuestra sociedad. El obispo
Alejandro Goik, en esa época, hablaba de 250.000 pesos, y el salario ético, el sueldo ético, era un elemento que no estaba, digamos, que la idea era que estuviera muy por encima del sueldo mínimo, que evidentemente no alcanzaba ni producía, digamos, eh, una satisfacción de las necesidades reales de las personas. El 2011, al movimiento estudiantil, que puso en cuestión la idea del lucro en la educación. Deme un minutito, por favor. Ya. Entonces, bueno, señalaba un poco para ir agregando elementos, ¿no? Que la, el 2011, ¿no? El movimiento estudiantil, después el movimiento NOMA FP, fueron cuestionando la centralidad del lucro en nuestro sistema, ¿no? Y fueron planteando la idea de derechos sociales, ¿no? Y evidentemente reclamando por unas políticas públicas más activas de parte del Estado y con otro enfoque, y se instala también la idea de una nueva constitución. Ahora, lo que hay acá y sigue habiendo todavía es un conflicto de interpretaciones, ¿no? Es decir, acá hay una serie de visiones de la sociedad que de alguna manera miran este fenómeno de veredas muy opuestas. Por ejemplo, están los que dicen que el modelo es exitoso, ¿ya? Y simplemente que nuestro malestar tiene que ver como que somos cada vez más consumidores más exigentes y por lo tanto más insatisfechos. Es decir, nos ponemos, por así decirlo, quisquillosos y que cada vez queremos más, ¿no? Justamente porque, digamos, el modelo instalado en nosotros es una especie de matriz cultural o de sentido cultural de consumo, ¿ya? Y eso lo aplicamos, digamos, a todo el mundo y que en realidad lo que la gente querría es finalmente acceder a formas de consumo eh, cualitativamente mejores, ¿no? Por eso da rabia la desigualdad, no da rabia la desigualdad porque sea inherentemente injusta, sino simplemente porque yo quiero tener lo que tienen los otros, ¿no? Los que les va bien en la vida. Y por ende estaríamos movidos más por el resentimiento, por la envidia, que digamos, por un sentido de justicia, ¿ya? Para otros, ¿no? El problema que ocurre en nuestra sociedad es que producto de una modernización capitalista muy acelerada, ¿ya? Los referentes culturales no pudieron estar a la par del cambio tecnológico, económico, etcétera. Y evidentemente sin referentes culturales no hay una manera de darle sentido a la experiencia de vida, ¿no? Entonces tenemos, digamos, una sociedad donde en el fondo no hay una forma de interpretar las cosas que nos permita orientarnos y saber cómo tenemos que comportarnos, etcétera. Y evidentemente esto tendría que ver, esta falta de sentido, tendría que ver en la desconexión que hay entre la sociedad y las instituciones clave, ¿no? Y también en el retroceso de algunas instituciones tradicionales, digamos, como la familia, como las iglesias, etcétera. Otra lectura es que las élites se han vuelto eh, oligárquicas, básicamente, ¿no? O sea, las élites se han cerrado sobre sí mismas, ya han generado, por así decirlo, una burbuja que les impide poder interpretar a las capas medias, que son las fundamentales en nuestra sociedad, ¿ya? La famosa clase media, ¿ya? Y y este cierre autorreferencial de las élites y esta incapacidad de interpretar a los sectores medios ha hecho que el sistema político pierda desigualdad. Otra lectura, más en clave más Rogelia, si uno quiere llamarlo así, es que el modelo neoliberal inherentemente va generando crisis sociales, ¿ya? Porque es digamos, es un sistema anárquico, desregulado, y que evidentemente tiende a generar
altas tasas de riqueza sobre la base de una fuerte explotación y desregulación del trabajo, ¿no? Y que evidentemente, al ser su relato dominante, la idea de que uno con esfuerzo, con mérito, concibiéndose a sí mismo como un capital humano, va a poder llegar donde, que no tendrá límite y va a poder llegar donde quiera, digamos, esa promesa al no cumplirse, al verse, digamos, contradicha en la realidad misma, produce una crisis de legitimidad cada vez más profunda. Eh, entonces, bueno, eh, esta, esta lectura, digamos, lo que de alguna manera lo que quiero conversar con ustedes y venir a dar cuenta un poco es de que de todas estas lecturas, qué es lo que les hace sentido a ustedes, con qué se quedan, qué es lo que en realidad los interpreta, o si hay algo que aquí no fue dicho y que merece ser dicho. No sé, cuéntenme qué visión tienen ustedes de esta, digamos, de este análisis. Bien, eh, bueno, dado que parece que no están como muy interesados en intervenir, eh, voy a sugerir un descanso de unos 15 minutos y luego son las 12:30, entonces a las 12:45 nos volvemos a encontrar hasta las 1:30, que va a durar que pienso que debe durar esta clase. Entonces, a nueva grabación, ahí estamos grabando esta segunda parte del curso. Vamos a, como les digo, a estar hasta las 1:30, así que es un ratito. Me interesa cerrar, digamos, ya hemos visto como toda la evolución, les di mi interpretación. Volvería así con la pregunta que les hice, ¿no? Este análisis con énfasis ético que les ofrecí, les propuse, ¿qué les parece? ¿Les hace sentido? ¿Con qué se quedan? ¿Qué, digamos cuál de las lecturas de este fenómeno a ustedes les llega más que otra? A ver si podemos intercambiar algunas opiniones antes de pasar al último tema. No quiero presionar a los chiquillos, pero digamos, estamos en un ánimo de conversar, digamos, no entiendo por qué el silencio eh, tan, tan permanente ante las preguntas que hago. Uno la piensa, profe, por eso. Ah. Pero, o sea, piénsenla conversando, si no hay ningún problema con eso, digamos. No importa que estén, digamos, ni siquiera yo, como les dije, este tema de las implicaciones eh, ético-políticas del estallido social no es una cuestión que esté zanjada, digamos, ¿no?
Eh, en este mismo acto yo también reviso, reevalúo, ¿no? ¿Qué otras lecturas se pueden hacer de esto, digamos? Ahora, a mí me interesa digamos, si ven la vuelta en lo ético, ¿no? Porque esto se pueden hacer, como digo, lecturas que son económicas, lecturas que son políticas, pero si ustedes logran identificar cuál sería en el fondo la problemática ética que aparece desde el estallido social, con qué palabras viene marcada esa problemática, qué tipo de interpretaciones se dan a esa problemática. Profe, ¿se escucha? Sí, te escucho, Tamara. Yo encuentro que desde el estallido social, o sea, de lo que vengo pensando durante la clase, Ujú, se vio como se dio el proceso de entrar como un tipo más de represión por parte desde la institución, desde la institucionalidad, pero no solamente desde la institucionalidad de carabineros o de las Fuerzas Armadas, sino ujú. que también de la forma gubernamental, desde el mismo gobierno tirando leyes como de criminalización a las barricadas, no portar tu rostro cubierto. Entonces, por esa parte encuentro que desde la ética se podría abordar, ya que la represión o la vulneración a los derechos humanos es parte de nuestro argumento, es parte de nuestro como de nuestra parte ética investigarlo también. Claro, gracias por tu intervención. En la clase pasada, no sé si se acuerdan, hablamos un poco de esta, de que parte de las matrices culturales del modelo estaba justamente esta idea de que el orden público debe resguardarse, ¿no? Y para eso entonces, y siempre ese orden público, que es una matriz que de alguna manera viene heredada desde el tiempo de la dictadura, que era el tiempo de la Guerra Fría, y que ese orden público siempre está amenazado por un otro, ¿ya? Por un otro que no acepta las leyes, no acepta las instituciones y que las viene a cuestionar y que las caotiza de alguna manera y siempre, digamos, de alguna forma los defensores del orden público, por así decirlo, que en el caso del gobierno, em, van identificando grupos que son estos grupos amenazantes, ¿no? Esta idea de la comunidad que es amenazada por un ente que no quiere integrarse, ¿ya? Que viene de otro lado, que tiene otras dinámicas, y al mismo tiempo que desestabiliza esto y que genera inseguridad. Eh, si ustedes se fijan, todas las leyes, digamos, que se aplican en la Araucanía, que se han hecho contra las protestas, siempre hablan de los violentistas, los no sé cuántos, los encapuchados, ¿no? Como si fueran un otro que viene a amenazar una comunidad que estaba todo bien y que de repente aparece esta gente, ¿no? Y deja las coas, los violentistas, los encapuchados, contra, digamos, una comunidad que en el fondo está contenta supuestamente con el sistema, ¿no? Entonces este modelo, tú tienes mucha razón, finalmente, por así decirlo, la matriz desde la cual el gobierno piensa y el Estado ha pensado las problemáticas sociales es una matriz evidentemente policial y evidentemente también represiva. Quizás el único discurso que entró como cuestionar un poco esa lectura fue cuando se habló en el fondo de que el Estado tenía que dejar las políticas públicas focalizadas y entrar, digamos, a una lógica de garantía de derechos sociales. Pero esa discusión, de alguna forma, se estancó, producto de que gran parte de las reformas que se intentaron hacer o no resultaron como se querían, o, digamos, fueron insuficientes, o están muchas de ellas detenidas en el Parlamento y en otras instituciones. Pero bien, eh, el orden público como matriz. Ahora, ahí está, por ejemplo, el problema que también es ético, ¿no? De si, ya sea para asegurar el orden público o la seguridad o la normalidad, todos los medios son legítimos o no, ¿ya? Si el Estado
así muy como lo define Weber, es digamos, tiene el monopolio de la violencia, hasta dónde es legítimo, en aras de defender este orden público, hacer uso de medios cada vez más violentos, cada vez más, digamos, que requieren mayor inversión, más armas, más guanacos, ¿no? ¿Hasta dónde? Y del otro lado también se hace la lectura de decir, si efectivamente, a pesar de que el sistema está siendo cuestionado y todo lo demás, si todos los medios que ocupan los manifestantes son legítimos frente a estas instituciones corruptas, o si en realidad también tienen que tener un límite, ¿ya? Y ahí aparece toda esta discusión, no sé si ustedes se acuerdan, no es la forma, ¿no? No es la formista contra los que en el fondo apoyaban los saqueos, por ejemplo, la, toda esta, digamos, y los ataques a carabineros, etc. Es un tema la violencia en Chile, ¿no? Es un tema porque somos una sociedad violenta, pero además también porque nunca se habla de frente respecto y en toda su complejidad respecto a cuáles son las causas de la violencia, porque hay una violencia sistémica, ya, de exclusiones, digamos, o violencia estructural, ¿no? Lo llaman, ¿no? En que ciertos grupos de la sociedad son excluidos, discriminados, etcétera. Hay violencia cotidiana, ¿no? La violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, la violencia, las distintas formas de acoso como forma de violencia. Hay una violencia simbólica también, ¿no? Donde, donde si tú no eres de determinada forma, de determinada etnia, si hablas de una determinada manera, no te hacen sentir que no eres parte de la sociedad, que no eres parte del grupo. Entonces hay toda una tipología de violencias que se entrecruzan en Chile, porque tampoco es que sean aisladas, sino que están entrecruzadas, ¿no? Y que de alguna forma están constantemente, digamos, presentes en la vida de las personas, ¿no? Eh, yo no sé, no sé qué les parece a ustedes, qué piensan respecto a estas lecturas de la realidad presente, por así decirlo. Ya Tamara participó, no sé si alguien quiere más, Adriano, Matías, Javier o Carlos, pues decir qué vuelta le dan a este tema. Yo creo que hay una falta de concordancia con lo que está pasando realmente con la sociedad. Y el gobierno lo único que hace, o la élite, es beneficiarse de ellos mismos, como siempre lo han hecho. Entonces, como que yo creo que a ellos les hace falta más clases de ética que a nosotros mismos. No tienen ética. Eh, bueno, evidentemente también uno podría preguntarse cómo cómo ocurren los cambios éticos en una sociedad, ¿no? Por eso también es interesante. ¿Cómo ocurren los cambios éticos? ¿Será que estas élites o quizás toda la sociedad necesita más clases de ética y las clases de ética van a resolver el problema, como diría Aristóteles, que está en los hábitos, en las costumbres que tenemos y también en nuestra manera de comprender el mundo? Yo siempre pienso, por ejemplo, cómo em, la actitud, no sé, del acoso callejero, por ejemplo. ¿Qué cosas tuvieron que pasar para que una conducta que estaba absolutamente normalizada, incluso que no era vista, digamos, como una forma de violencia, pasara a considerarse una conducta impropia, una forma de violencia, y se comenzara a cambiar la conducta? Y entender que no está bueno, no está bien hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo, digamos,
cómo creen ustedes que ocurre la transformación ética de las sociedades? ¿Es una cuestión de leyes? ¿Es una cuestión de políticas públicas? ¿Es una cuestión de educación? ¿Es una cuestión de experiencias también que nos marcan y nos enseñan? Así como hay cierto tipo de experiencias en la vida que nos marcan, nos enseñan y hacen que nos transformemos. Es una cuestión de razones, de argumentos, que una sociedad que está teniendo conversaciones y en esas conversaciones está transformando su mirada. ¿Cómo lo ven ustedes? Me cuelgo de esto que Adrián dice, las élites no tienen ética. Necesitan clases de ética ellos, no nosotros. Bueno, pero ¿será que las clases de ética bastan? Y más profundamente, ¿qué es lo que necesita una sociedad para que sus ciudadanas y ciudadanos sean éticos, ¿no? Primero pensar primero en las personas y después pensar en el dinero, porque aunque uno diga, no sé, o cuando uno hace un negocio con un amigo, a veces hasta el amigo lo hace eso, y todo por el dinero. Entonces, el pilar fundamental creo que es cambiar el paradigma que tiene el dinero sobre nosotros. Nos vuelve loco y ciego a la vez. Es muy, digamos, potente lo que dices, justamente en el sentido que uno podría oponer, por ejemplo, esta cosa. Kant dice en un texto que las personas son fines en sí mismos y por lo tanto no tienen precio sino dignidad. El precio, evidentemente, cuando uno habla de que las cosas tienen precio o que una persona tiene precio, está pensando en términos eh, de una sociedad de mercado y donde en el fondo las personas no son personas, sino mercancías. Mercancías que tienen un valor, que tienen un costo de producción, que se pueden desechar cuando ya no nos sirven. Entonces las personas sirven en la medida que no son útiles, ¿no? En cambio, la dignidad, por lo menos como la observa Kant, la dignidad es una cuestión que justamente es un absoluto, ¿no? Nada justifica el que una persona sea tratada como un medio, como un instrumento para los deseos de las demás personas. Kant en eso era radical, o sea, yo no puedo instrumentalizar a las personas, o dicho en otros términos, no puedo cosificar a nadie, ¿no? Porque siempre tengo que tener en cuenta que lo que tengo al frente mío es un ser humano y ese ser humano no está para mí y su valor no tiene que ver con que él sea útil o sea productivo o sea interesante o sea hermoso o sea, qué sé yo, o sea, o que tenga más o menos dinero, ¿ya? No es relativo su valor, su valor es absoluto. Es ser humano y por lo tanto tiene, digamos, una dignidad que no se puede poner, digamos, en cuestión. Eh, Claro, pero hay dos, justamente, digamos, hay dos miradas, ¿no? Y uno también podría entonces ahora hacerse la pregunta, ¿cómo hacemos, ¿no? O qué tipo de experiencias hacen que nosotros tratemos a las personas desde el punto de vista de la dignidad y no de la mercancía? ¿Qué tipo de cosas tienen que ocurrir en una sociedad para que empecemos a darnos cuenta de que las personas son fines en sí mismos, que no tienen que ser tratados como algo que me es útil o que me conviene, etcétera? Bien, voy a dejar aquí, o sea, esto que está diciendo, porque justamente para cerrar este ciclo un poco en torno o esta parte del curso en torno a la evolución de los temas éticos en Chile, justamente ya vamos a abordar un poco los problemas ético-políticos que surgen con la pandemia, ¿no? Con el COVID-19. Eh, y antes de comenzar, quisiera preguntarle a ustedes, ¿qué, ¿cómo ven qué problemas éticos surgen con la pandemia del COVID-19 que estamos experimentando?
El individualismo. Ya, el individualismo, ¿en qué sentido? ¿Por qué sería un problema o cómo ese problema se manifiesta en el proceso epidémico que estamos viviendo? Porque algunas personas piensan en sí mismas, o sea, no piensan en el otro, como subsanar lo que está pasando. ¿Me entiendes? Como que hay una mente del yo nomás, po. No piensan en el ello. ¿En qué se manifestaría este individualismo que no piensa en los otros o las otras personas? Ver a una persona que la está pasando mal y a la vez no hacer nada. Ya, o sea, falta de solidaridad, uno podría decir. El problema ético sería una falta de una sociedad que es poco solidaria. Yo también diría Ujú. también que es como poca empatía, porque en muchos casos se han dado de que gente que dio positivo sale y contagia a otras personas, aún sabiendo que es caso positivo, y entonces por esa parte yo veo que no tienen empatía por el otro o por lo que le pueda suceder al otro que está al lado mío. Ya, bueno, ahí se notaría justamente una especie de egoísmo muy profundo en el que sabiendo que yo puedo ser un peligro eventual para las otras personas, no me cuido, ¿no? Muy bien. Individualismo, poca solidaridad, poca empatía, egoísmo. ¿Qué otras cosas revelan de nuestra ética o qué problemas éticos aparecen en, respecto a esta pandemia que estamos atravesando? Creo que podría darse igual como mala información o desinformación por parte de los medios de comunicación o de las redes sociales como ahora en estos tiempos. Em, O sea, yo creo que es un factor, ¿no? Ahora, uno podría, porque evidentemente hay, por una parte, desinformación, porque estamos enfrentando un bicho, un tipo de virus cuyo comportamiento no terminamos todavía de entender del todo. Sabemos algunas cosas, pero no todo, no exactamente cómo se contagia, etc. Por otro lado, ustedes también hay una evidente sobreinformación y también esta cuestión de cómo distinguir la información verídica de las fake news, de las teorías conspiranoicas, de todo ese tipo de cosas. Ahora, el punto es cómo entra la ética ahí, por ejemplo. Bueno, alguien podría decir es un tema de calidad de información nomás, ¿no? Pero ¿por qué necesariamente va a ser ético, por ejemplo? O cómo entra la ética en este tema de la información, de la veracidad de la información. Porque es importante, por ejemplo, eh, luchar por tener información de calidad respecto a lo que está ocurriendo con la pandemia. Profe, es que yo me acuerdo del caso ¿Mm? así de que el ministro de Salud decir que, por ejemplo, que los niños no se contagiaban, no se contagiaban tanto con respecto al virus, cuando en realidad también existe cierta mortalidad para los infantes o niños menores con respecto a si se contagian o no. No son menos contagiosos si tienen el virus o con respecto a lo que él había dicho. Claro. Pero ahí, por ejemplo, aparece un tema evidentemente digo que es la responsabilidad, ¿no? Y ahí uno puede distinguir que responsabilidades, por ejemplo, de las y los ciudadanos por, digamos, tomar en sus manos todas las recomendaciones que hacen los expertos para, en el fondo, impedir que el virus se siga propagando. Pero cuando alguien está en una posición de poder, ¿ya? Como el ministro de Salud, la,
la información que se maneja, el tipo de discurso que se elabora, las comunicaciones que se hacen, tienen una responsabilidad mayor, ¿no? Weber hablaba que, digamos, las personas que están en la política no pueden moverse simplemente por la ética de la convicción, es decir, por lo que ellos creen que es bueno, que es correcto, que es justo, por muy convencidos que estén, sino que tienen que, en el fondo, medir eso que van a decir con las consecuencias que van a surgir de eso. Y eso lo llamaba la ética de la responsabilidad. Responsabilidad es que si yo digo algo, tengo que estar muy seguro de lo que digo es verdadero, porque si en caso de que yo estoy equivocado, incluso sin intención, la gente puede tomar decisiones y esas decisiones pueden tener consecuencias que yo no fui capaz de prever, siendo que estaba en una posición de poder que me permitía haber hecho más para poder prever eso. Entonces ahí, claro, ahí uno tiene, por ejemplo, ahí aparece inmediatamente esta relación entre la ética y la información, la gestión de la información, qué sé yo, aparece, ¿no? Eh, bien, voy a revisar algunos temas éticos y en eso voy a aprovechar de ir incorporando ya algunos de los enfoques clásicos de la ética, ¿ya? Para que lo empecemos a conocer y la próxima semana vamos a profundizar un poco más en estos enfoques em, clásicos y modernos de la ética, que adelanto desde ya, tienen que ver con la ética de las virtudes, que tiene su origen, digamos, en Aristóteles, etc. Eh, la ética de los principios, que es de cuño kantiano, es decir, Kant tiene la ética del utilitarismo, que es una ética moderna también, pero que tiene una forma de enfrentar, digamos, los problemas éticos bastante, digamos, en torno al concepto de bienestar. Y finalmente la ética del discurso, que ahí es muy importante una autora que se llama Adela Cortina, una filósofa española, experta en ética, y que sobre la base de desarrollo de otros autores ha ido generando esto que llama ella una ética de mínimos y de máximos, que es bien interesante. Espérenme un segundito. Te iba a avisar que me voy a bañar. Ah, ya, vaya a bañarse. Oye, eso son como problemas. Eso son como cosas que causó la peste negra. Bueno, Esa es la peste que hubo en Atenas. en Atenas. Sí, ¿Cómo se le llama? se llamó la peste, es que no Oye, sé. papi, ¿me puedo bañar en tu piel? Vaya, pues sí, por eso elegí las cosas ya. Ya, disculpe. Una parte de la pandemia es esto de que se mezcla la vida familiar con la vida laboral. Ya, bueno, primero hay una serie de palabras, digamos, que dan cuenta de este fenómeno que estamos viviendo, que son los nombres, por así decirlo, que le hemos puesto a estos miedos que surgen, ¿no? La epidemia, la peste, la pandemia, la infección. Me quería detener en algunos significados que son interesantes, ¿no? La palabra epidemia aparece en la antigua Grecia y señalaba la idea epidemia era cuando el médico visitaba a un enfermo, se le llamaba a eso, a la visita médica se llamaba epidemia, ¿no? Pero después pasó a significar la epidemia como una visita de algo que llega a la ciudad que es algo externo, ¿ya? Eh, y la confrontación con algo externo, con algo que no es parte de nosotros y que sin embargo viene y nos trastoca todo, es un elemento bien claro dentro de la forma en que hemos estado hablando de esta pandemia, ¿no? Piensen que es un virus que en un momento se decía un virus chino, que viene de un animal como el murciélago, es decir, todo da cuenta de algo que desde afuera llega a nuestras ciudades y empieza a generar, digamos, un descalabro. La palabra epidemia está compuesta de la idea de demos, que es pueblo, ¿ya? Y también la idea de que cada pueblo se caracteriza, así como se caracteriza por sus comidas, por sus costumbres, se caracteriza también por sus enfermedades, ¿no? Por un cierto tipo de salud que hay entre nosotras y nosotros, ¿no? Y la palabra pandemia, en el fondo, es que afecta a todo el pueblo, ¿ya? Ya toda la ciudad está afectada por eso.
La idea de peste habla de la idea de un azote, viene de la palabra plango, que significa golpear, herir, es un golpe, es algo que nos golpea, ¿no? La epidemia nos golpeó, golpea la economía, golpea a la familia, golpea el bolsillo de los chilenos, ¿no? La peste como una cosa que es como un azote que cae sobre la ciudad. Y generalmente antes se pensaba que efectivamente fenómenos como la peste en Atenas, que sale ahí en el cuadro, eran castigos de los dioses, ¿no? Que había, digamos, que se había incurrido en un desequilibrio, en una suerte de injusticia en la sociedad y que los dioses castigaban. Acuérdense de las 7 plagas de Egipto y toda esa idea. La idea de contagio, ¿no? Em, La idea de contagio tiene la palabra de tacto, tangere, ¿ya? Es decir, contagiar es que uno es tocado por una cosa, ¿ya? Y de alguna manera se infecta, se contamina. Eh, Esto que me toca, digamos, también tiene que ver con cómo este virus nos impide, digamos, nos impone una distancia social, que se implica no tocarse, no tocarse incluso uno mismo, no tocarse la relación con el propio cuerpo incluso se ve afectada, ¿no? No tocarse la cara, no tocarse, andar con mascarilla, ¿no? Ser tocado, en el fondo, el virus se instala entre nosotros y de alguna manera, junto con impedir que podamos tengamos un contacto social estrecho, además impide que nos podamos, digamos, relacionar incluso con nosotros mismos de una manera adecuada, ¿no? Pero, entonces, bueno, hay una serie de elementos que uno pudiera enunciar que tienen que ver con la ética y que aparecen con el coronavirus, ¿no? Esta ética individualista que marca tanto, eh, digamos que está en toda nuestra sociedad, pero que se marca de una manera muy fuerte en el modelo, en la forma de vida que tenemos en este ethos neoliberal, y qué habla, digamos, esta ética de base de nuestra sociedad. Bueno, que hay que ser un yo poderoso, autosuficiente, autónomo, independiente, hábil, productivo, exitoso, saludable, ¿no? Esta idea un poco, yo un poco pienso en el mundo de Instagram, ¿no? Donde todos están bien, todas son fitness, comen saludables, a todos les va súper bien, son todos hermosos, bonitos, y se ponen filtros y qué sé yo, digamos, es un yo profundamente, digamos, marcado por este ethos dominante en la sociedad moderna, este individualismo triunfante, ¿no? ¿Qué es lo que nos muestra del otro lado de la pandemia? Nos muestra que, que justamente somos frágiles, somos vulnerables, que nos sentimos solitarios, que estamos necesitados, que somos dependientes, ¿no? Este encierro, esta cuarentena, justamente muestra el otro lado. O sea, no somos un yo autosuficiente que si no está en los demás me da lo mismo, sino que justamente nos muestra que necesitamos de de los otros o de las otras, ¿no? Este, este yo poderoso, autosuficiente, ¿cómo ve a los otros, ¿no? ¿Quiénes son los otros para este yo que es tan poderoso, ¿no? Que está en el etos dominante? Bueno, los otros son siempre alguien que tiene que estar disponible, que tiene que ser similar a uno, ¿ya? Estar a la altura, ¿ya? Que tiene que estar presente, ¿ya? Un poco hablamos de esta cosa de la ansiedad, por ejemplo, de los vistos, ¿no? O sea, cómo se atreven a dejarme en visto, ¿no? ¿Por qué no está disponible para mí? Tiene que ser cercano, útil para mi vida, ¿ya? Tiene que ser visible, tiene que ser transparente, confiable, seguro, ¿no? No me puede amenazar, ¿no? La imagen, este yo ve al otro, finalmente, si se fijan bien, como alguien que le nutre, que le acomoda en su vida, que le sirve, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando ese yo poderoso se descubre con la pandemia, frágil, vulnerable, solitario?
descubre que el otro no está disponible, que está lejano, que está ausente, que no nos podemos ver, que no nos podemos encontrar presencialmente, etc. O además cuando está ese otro, resulta que ese otro pues llega a ser incómodo porque puede portar el virus, por ejemplo, me puede contagiar, es riesgoso, ¿no? Incluso el otro empieza a parecer como alguien extraño, ¿no? Esta cosa de que uno cuando se encuentra con una persona en el ascensor, está con máscara, como que uno no se atreve mucho a acercarse, tampoco a hablar, ¿no? Empieza, digamos, a instalarse esta idea de que el otro es un extraño, amenazante, pero al mismo tiempo ese otro que necesito, ese otro que es amigo, que es polola, no está a la mano como estaba antes. Entonces, si se fijan bien en lo más íntimo, la pandemia transforma la forma que tenemos de vivir, la forma que tenemos de autoconcebirnos y de concebir a las demás personas. Eh, entonces, ¿de dónde? Lo primero que uno debiera pensar qué pasa con el virus o la pandemia y la ética. Cambia la relación del yo consigo mismo, cambia la relación con los otros o las otras, cambia el nosotros, ¿no? ¿Qué somos como sociedad? ¿Qué pasa cuando la sociedad está en esta condición de confinamiento, de aislamiento, de encierro, de distanciamiento? ¿No? ¿Qué pasa con qué pasa con la relación que tenemos además con lo otro? Con, con la naturaleza, con los animales, ¿no? Entonces, digamos, es un impacto profundo. Por lo menos yo lo veo así, digamos, y no sé si ustedes compartirán, que esto remueve en lo más íntimo, por una parte, la ética, por así decirlo, en la que estábamos instalados, que era esta ética que le va tan bien, digamos, al sistema neoliberal, de hacer de cada uno de nosotros una especie de empresario de sí mismo, y que todos buscan en el fondo ser el poderoso, ¿ya? El puto amo, como dice muchas veces, todos queremos ser el puto amo, ¿ya? Y sin embargo nos muestra nuestra debilidad, lo frágiles que somos, ¿no? Descubrir la fragilidad a través de la pandemia, es una cuestión profundamente ética, ¿no? Y cómo lidiar con esa fragilidad, cómo lidiar con esa fragilidad además con las exigencias del sistema, ¿no? Que no deja de presionar, que tampoco protege mucho, ¿ya? Y que hace que la gente hoy día tenga que estar o teletrabajando o exponiéndose para poder, digamos, sobrevivir, donde además en las situaciones de encierro producen problemas de salud mental bastante graves, ¿no? Entonces, digamos, eh, ya desde entrada uno podría decir, aquí hay una problemática ética profunda, que además, y eso yo creo que es lo más, digamos, poderoso, se, se enlaza con toda la discusión que estábamos teniendo antes, ¿no? O sea, todo esto que se venía arrastrando de problemas en nuestra sociedad, en torno a la justicia, en torno a la dignidad, en torno a la solidaridad, aparecen bajo otro cariz en esta situación pandémica que estamos viviendo. ¿Qué nos dice? Déjenme ver la hora. Ya. Les ruego que se queden 10 minutitos más para poder, en el fondo, hacer un repaso así bastante digamos, eh, rápido sobre algunos de los principales enfoques, digamos, morales, ¿ya? Y cómo se podrían aplicar un poco a lo que estamos viviendo, porque después en la próxima clase vamos a profundizar más sobre esto. Bueno, este caballero que está ahí es Kant, Immanuel Kant, un filósofo de la Ilustración del siglo XVIII, y Kant, como les señalé, coloca el énfasis en la dignidad de las personas, ¿ya? Eh, por ejemplo, aquí se revela esta cuestión, digamos, que se discutió. ¿Qué es más importante? ¿Salvar la vida de las personas o, eh, digamos, permitir que las personas se expongan para salvar la economía, ¿no? Eh, Kant, en ese sentido, sostendría, bajo su forma de entender la ética, que viene de algo que él llama el imperativo categórico, diría que en realidad
no podemos, si queremos que las leyes y las políticas públicas sean justas, tratar a las personas como medio para que la economía se mantenga, ¿ya? Sino que tenemos que preservar la dignidad de las personas, y preservar la dignidad de las personas supone, en primer lugar, que puedan conservar su vida, conservar su salud, etcétera, porque sin salud tampoco hay dignidad, digamos. O sea, cuando uno está enfermo, digamos, no, puede incluso, en la desesperación de la enfermedad, caer en actos de indignidad, ¿no? Entonces, para que una persona sea digna, necesita como mínimo la salud, pero también necesita otros elementos como la libertad, etcétera. Kant es un defensor, por así decirlo, de una ética que me llama a pensar, siempre a ponerme en el lugar de los otros, pero no de un otro particular, ¿no? Porque hay que distinguir la empatía, que es una cosa que ha aparecido mucho, digamos, en nuestras conversaciones, de lo que Kant entiende por una actitud moral, lo llama él. La actitud moral es pensar en los otros, pero pensar desde el punto de vista de cualquier otro, en el sentido que es una persona racional, ¿ya? Que es una persona que digamos que todo ser humano merece de alguna manera ser tratado de forma digna porque es un ser racional y un ser que además es dueño de su propia vida y además es una persona autónoma, ¿ya? Entonces Kant nos propone una ética universal en la cual todas las personas tienen que ser tratadas como fines en sí mismos. Kant, con su ética, de alguna forma estaba contestando ¿a quién? A Aristóteles, ¿ya? Aristóteles fue, por así decirlo, el padre de la ética durante mucho tiempo. La ética de Aristóteles es una ética que se centra fundamentalmente en un concepto que él llama la eudaimonía. Dice, la vida humana es lo que es porque tiene un fin, ¿ya? Un fin dado por naturaleza, ¿ya? En los seres humanos se dan fines que elegimos voluntariamente, lo voluntario, y hay fines que están dados por naturaleza. El ser humano, por naturaleza, busca la felicidad, porque tiene una naturaleza. Los seres humanos no somos digamos, cualquier cosa, ¿ya? Que pueda funcionar bien en cualquier ámbito, sino que los seres humanos tenemos una determinada biología, una determinada capacidades dadas naturalmente, y por lo tanto, en función de esas biologías y esas capacidades, hay ciertas maneras de vivir que son más adecuadas para el ser humano y otras no. ¿Cuál es la naturaleza humana según Aristóteles? Tiene dos características. Una, que somos seres sociales, pero fundamentalmente políticos. Esto quiere decir, somos seres que vivimos en ciudades y que fundamentalmente tenemos dos aspectos, un aspecto privado, pero también tenemos un aspecto público que es muy importante. Y en ese aspecto público, dice Aristóteles, lo importante es que somos o podemos ser ciudadanas y ciudadanos y por lo tanto participar del poder que hay en la sociedad. El otro elemento, junto con esta idea de que somos animales políticos, es la idea de que somos animales dotados de razón. Ahora, cuando él dice razón, dice logos. ¿Y qué significa logos? Palabra. Si los seres humanos somos animales comunicativos, somos animales que argumentamos, que somos capaces de dialogar, que comprendemos el mundo a través del lenguaje. Ahora, él justamente veía que entre el animal político y el animal razonable o de razones, como yo lo digo, hay una sintonía. Evidentemente, ¿por qué los seres humanos no viven como las hormigas en una colmena, todos siguiendo su instinto y sirviendo, digamos, a la colmena, sino que los seres humanos se conciben como ciudadanas y ciudadanos de una sociedad y que tiene un poder, que tiene unos elementos comunes y que pueden participar? ¿Por qué se conciben así? Porque justamente por la facultad del lenguaje. Es decir, como tenemos lenguaje, podemos participar, dice él, de las normas que definen lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es correcto, lo incorrecto, etc. Ahora bien, a Aristóteles le interesaba fundamentalmente la idea del desarrollo de las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Uno podría llamarlo, son determinados tipos de excelencias,
que es cumplir una función. El ser humano era virtuoso cuando era capaz de desarrollar estas dos naturalezas que tenemos, la naturaleza política y la naturaleza racional. Era capaz de desarrollar hábitos y costumbres que fueran, digamos, desarrollando estas capacidades, las fueran elevando cada vez más. Pero también, digamos, habían una serie de virtudes relacionadas con otros aspectos de la vida. Habían virtudes relacionadas con la vida económica, habían virtudes relacionadas con la política. Por lo tanto, digamos, en toda esta relación, digamos, las virtudes son una cuestión como central, y por eso se habla de que la ética de Aristóteles es una ética de las virtudes. Ahora bien, un problema básico que enfrenta Aristóteles es que ya hoy día, a pesar de que reconocemos que la especie humana tiene características comunes y que tiene, digamos, cierta naturaleza en común, esa naturaleza nos dice bastante poco de cómo tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque los seres humanos, por la cultura, generan una serie de formas de vida muy distintas entre sí, ¿no? Entonces, ¿cuál de esas formas de vida es más legítima que otra, o es mejor que otra, es más correcta que otra, o se condice con una pretendida naturaleza racional? Cuestión que también nosotros sabemos desde Freud y desde todo el trabajo de la psicología, de que no somos tan racionales como planteábamos, ¿no? Y que no somos, digamos, seres que su deseo se mueva en función de lo que dicta su razón. Muchas veces el deseo se mueve justamente por lo que dicta la guata o el corazón o qué sé yo. Entonces, uno se podría preguntar si efectivamente no existe una visión de felicidad para el ser humano, ¿ya? Que tiene que ver con el desarrollo de esta naturaleza, sino que existen múltiples interpretaciones de lo que es bueno, múltiples concepciones de lo bueno. ¿En qué quedan las virtudes, en el fondo? Porque las virtudes, justamente lo que la promesa de Aristóteles de que con el desarrollo de las virtudes uno iba desarrollando su naturaleza, y se desarrollaba su naturaleza, uno, digamos, vivía una vida buena, ¿ya? Pero si ya no tenemos esa perspectiva, ¿dónde quedan las virtudes? Aristóteles, se ha producido una reactualización de las ideas de Aristóteles, básicamente en la ética profesional. Porque si bien es cierto que existen diversas ideas de lo bueno o de aquello que nos hace feliz en nuestra sociedad, también es cierto que hay ciertos bienes que buscan las distintas profesiones, eh, y esos bienes, para esa profesión en particular, son algo que se busca desarrollar, ¿no? Por ejemplo, la medicina, digamos, no podríamos llamar a un médico si no le interesa la salud. Y llamamos mal médico a quien pone antes que la salud de sus pacientes otros criterios, como por ejemplo ganar dinero o, qué sé yo, satisfacer sus deseos de poder, por ejemplo, ¿no? Lo llamaríamos. Entonces, la ética profesional se marca por un determinado bien, por un determinado fin que persiguen esas actividades. Y ese fin, que es inherente a la actividad, si se cumple, llamamos en el fondo al médico buen médico, al futbolista buen futbolista, al profesor buen profesor o buena profesora, al sociólogo buen sociólogo o buena socióloga, ¿ya? Por lo tanto, si bien es cierto que ya no podemos hablar de que existe una finalidad global para toda la especie, para toda la humanidad, etc., sí podemos decir que en determinadas áreas de nuestro desarrollo profesional hay fines que buscamos y que permiten justamente clasificar qué prácticas son adecuadas o son correctas o son buenas, de cuáles son malas prácticas, ¿no? De ahí viene todo este lenguaje de las buenas prácticas, las malas prácticas, ¿ya? Y las malas prácticas son poco virtuosas en el fondo, eso lo quería Aristóteles. Son poco virtuosas porque en vez de hacerme, por ejemplo, una mala práctica, en vez de a mí hacerme un mejor profesor, lo que termina haciendo es convirtiéndome cada vez más en un peor profesor, ¿no? Si yo cultivo esas malas prácticas. En cambio, si cultivo las buenas prácticas, lo que obtengo no es solamente cumplir con mis deberes profesionales, sino que me voy convirtiendo progresivamente en un mejor profesional, incluso en un profesional que puede enseñar a otros profesionales a hacer bien su pega, de la manera correcta, justa, buena. Entonces, ahí he encontrado el lenguaje de las virtudes un espacio para el desarrollo. Ahora bien, y con esto voy a terminar porque ya estamos bastante a la hora. ¿Qué relación tiene
¿cómo se puede relacionar la ética y las virtudes con lo que está pasando? Bueno, una manera evidente es que se ha destacado mucho el rol, por ejemplo, de determinadas profesiones en la contención del virus, en la prevención del virus, ¿no? Y muchas veces se ha destacado cómo se hacen sacrificios que van más allá de ganar un sueldo, sino que se hacen sacrificios en los cuales las personas se sacrifican por otros, porque, digamos, es parte de su ética profesional, de los enfermeros, estoy pensando en los médicos, las las TENS o todos los, digamos, las personas que están involucradas en salud, por ejemplo, lo están haciendo no desde una perspectiva de que son sus deberes simplemente o sus obligaciones profesionales o porque la manera en que van a cobrar el sueldo, sino lo están haciendo porque en el fondo parte de lo que le da el sentido a lo que ellos hacen es proteger la vida de las personas y luchar por la salud de las personas, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, ahí aparece inmediatamente el concepto de virtud en el sentido de que estas personas están cumpliendo un rol fundamental en la sociedad y también la cuestión de cómo lo hacen, de dónde lo hacen, con qué valor, etcétera, con qué mirada, ¿ya? Em, las virtudes evidentemente no apuntan a un mínimo, ¿no? Yo para ser virtuoso no basta simplemente con que haga lo que tengo que hacer, sino que tengo que hacerlo en el fondo con un afán de ir a un más, ¿no? Entonces hoy día también podríamos plantear las virtudes desde el punto de vista de que hoy día no basta simplemente con que yo, frente a esta pandemia, vele por mis intereses o por mi familia o por mantener la pega, sino de realmente hacer un esfuerzo mayor y virtuoso para superar este fenómeno, ¿no? Entonces ahí viene el cultivo de ciertas cosas como la generosidad, como el ser atento o ser solidario, ciertas virtudes como cotidianas que hoy día se refuerzan mucho y se instalan como dentro del discurso público de como algo positivo, ¿no? Es decir, ser egoísta hoy día es mirado en el fondo como también una manera un poco antisocial de ser, porque se espera en estas situaciones que las personas actúen desde otro punto de vista. Bien, estamos absolutamente en la hora, así que yo no sé si tienen alguna duda, inquietud, vamos a seguir profundizando, nos faltan evidentemente dos enfoques, uno que sería el utilitarismo y la ética del discurso, pero voy a volver sobre estos temas porque hay bastante que decir respecto de Kant y de Aristóteles, pero ya analizando más bien sus teorías particulares para que las manejen y después con eso se puedan hacer procesos de discernimiento ético. No sé si tienen preguntas. No, profe, me quedó todo claro ahora. Ya. Bueno, entonces cierro acá, me despido, que tengan muy buen fin de semana. Vuelvo a agradecerles de todo corazón que hayan sido tan comprensivos y hayan aceptado cambiar la clase para el día de hoy. Ya la próxima semana será todo normal, digamos, y como les digo, hay dos textos, uno de Adela Cortina, que están referidos en el sílabus, y otro de Begoña Román Mestre. Esos dos, léanlos porque justamente ya son bastante breves, ya no son una cuestión muy compleja, eh, donde hace un recuento de estos enfoques que han sido de alguna manera predominantes en la ética contemporánea. Y sería bueno que lo consultaran para que vayan manejando algún lenguaje y voy a pensar en que la próxima clase podamos quizás aplicar esas cosas, algún dilema ético, algún caso en particular, creo que sería bueno y si vienen un poco con esa preparación, va a salir mucho mejor. Ya estimadas y estimados, Carlos, Adrián, Tamara, no sé quién más está por ahí, voy a dejar de compartir, voy a detener la grabación.